Qué bueno es estar aquí. Gracias, Armandos. Gracias, Sara, por la invitación. Me encanta que esto se hizo posible en lo que ha sido para nosotros como familia un tiempo diferente. Yo he pasado personalmente los últimos 3 meses en México. Las fronteras en Argentina están cerradas. No hemos podido volver a Buenos Aires después de pasar un tiempo en Monterrey. Y Lucy vino a estar conmigo hace 6 semanas atrás. Y esta semana llegaron los chicos, así que estamos todos juntos. Lo único que falta son mis perros, pero eso se hacía un poco más difícil. Pero es buenísimo poder estar acá en Guadalajara. Es mi segunda vez en la ciudad y me encanta que esta vez no fue entrar y salir. Pudimos estar todo el fin de semana, llegamos el viernes y ver un poco de esta hermosa ciudad ha sido increíble. Y estoy lleno de fe y expectativa por estas 2 reuniones esta tarde. Estoy lleno de fe y expectativa de que México ganará la Copa de Oro esta noche. Así que oramos por eso. Los espirituales estaremos en la iglesia. Los carnales estarán viendo el partido, el juego por televisión. Los inteligentes vinieron a la primera reunión para ver el juego después. Así que, pero como me toca predicar, voy a perder el partido. Así que, pero es un grano. Me dicen que mi esposa la rompió esta mañana y esta tarde. Así que ella definitivamente es una crack. Esta semana, el jueves, celebramos 20 años de matrimonio. El jueves, 20 años de matrimonio. Es una mujer súper paciente. Y le doy gracias a Dios por ella y mis 3 hijos que están con nosotros. Pero quiero que vayamos juntos porque no tenemos mucho tiempo, hay otra reunión después. Al libro de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Esto es lo que considero que Dios puso en mi corazón para esta reunión. Quizás sea diferente en la próxima, pero para esta considero que este es el mensaje que tengo que compartir. La palabra dice: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Aquellos que conocen su Biblia entienden que esto suena familiar, que hay una historia que se está repitiendo. Esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca. Hay una historia que se está repitiendo. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Es curioso que Juan está hablando de él mismo. Él se está autodescribiendo. Yo soy el discípulo que Jesús amaba. Que otros puedan describir tu relación con Jesús por el fruto que ven en tu vida. Continúa y dice: tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa porque estaba semidesnudo. Si vas a ir a pescar, tienes que pescar semidesnudo. Y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño.
eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Me encanta eso. A pesar de ser tanto, la bendición de Dios fue tan grande, pero la red no se rompió. Porque lo que Dios te da, lo vas a poder soportar en tu vida. La red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pido que en estos próximos momentos podamos recibir algo fresco en nuestras vidas y corazones, que puedas avivar nuestra fe, puedas desafiar paradigmas en nuestra forma de pensar, y que a través del poder, la vida y la autoridad y la verdad que encontramos en tu palabra, nuestras vidas se puedan ir a otro nivel. Te doy gracias por el privilegio que tengo de estar sobre esta plataforma el día de hoy, y pido que venga tu reino y se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Y mi familia de la iglesia juntos dicen amén. Amén. Es obvio, uno no tiene que ser súper inteligente para darse cuenta que desde marzo del 2020 nuestras vidas cambiaron. El mundo cambió. Nuestras maneras de hacer un montón de cosas cambiaron. Algunos dicen para siempre. Cuando comenzó esta pandemia, el mundo se volvió aún más virtual. De un domingo a otro tuvimos que abandonar el templo y tuvimos que inundar las redes a través de iglesia en línea. Tuvimos que abandonar nuestros lugares de trabajo y conectar a reuniones por Zoom en el trabajo. En la iglesia, grupos pequeños o de conexión, no sé cómo lo llaman aquí, por Zoom, reuniones de jóvenes por Zoom, reuniones de líderes por Zoom, reuniones de discipulado por Zoom. Los primeros 3 meses fueron increíbles porque estábamos innovando y estábamos creando algo que nunca habíamos creado para la iglesia. Pero después de 3 meses, ¿cuántos estuvimos podridos de conectar a los Zooms? No queríamos saber más nada. Y es más, siempre había una hermanita o un hermanito que estaba dormido en un cuadro ahí conectado en el Zoom. El mundo cambió. Sé que para nosotros, con tan solo tener 5 años en nuestra iglesia en Buenos Aires, en ese entonces 3 años en San Pablo, 11 meses en Monterrey, teníamos que de manera inmediata cambiar nuestra estrategia. Empezar a enfocarnos en nuestras reuniones en línea para que la visión no se estanque. Me encanta que una crisis te lleva a otro nivel. Nuestros equipos fueron estirados a otro nivel y me encanta que Dios puede usar cualquier problema para darte una plataforma para entrar en lo nuevo. Que una crisis son oportunidades disfrazadas para que Dios haga en nosotros lo que nunca ha hecho y que nos use de una manera que nunca nos has usado. No sé cómo tú ves tu crisis, pero tu crisis es una oportunidad para que Dios sea Dios y su fidelidad se manifieste en tu vida como nunca antes. Y recuerdo que las primeras semanas de iglesia en línea eran frustrantes. ¿Por qué? Porque me imagino que fue lo mismo aquí. En Argentina las redes estuvieron saturadas. Todo el mundo descargando Netflix, todo el mundo en el internet, porque todo el mundo estaba encerrado. Y entonces los domingos, cuando transmitíamos las reuniones, vez tras vez se colgaban las reuniones porque se congelaba el internet. Y era frustrante. Y lo más increíble es que cada vez que se congelaba, yo no estaba en una postura agradable. Nunca se congelaba cuando tenía una sonrisa pastoral. Siempre se congelaba en medio de una frase apasionada y parecía que estaba enojado con el mundo o con mi suegra.
Nunca era agradable cuando se congelaba la imagen. Me acuerdo esas primeras semanas, le decía a nuestro equipo, tienen que llamar a los proveedores, no puede ser. Tienen que aumentar la capacidad, tienen que hacer algo. No podemos estar dándole esta experiencia a la gente porque ya no van a conectar más. Y día tras día, llamada tras llamada, los proveedores nos decían, es sencillo, la demanda es alta, pero lo que estamos proveyendo es bueno. Lo único que tienen que hacer es refrescar la página. Como si todo el problema se solucionaba con refrescar la página. Y nos enojamos con esa respuesta porque la imagen se congelaba y ellos nos decían, tienen que refrescar la página. Para muchos, el 2020 fue un año donde sus vidas se congelaron, donde sus vidas se estancaron. Un año donde muchos no vieron y todavía no siguen viendo un camino hacia adelante. No ven la luz al final del túnel. Escuchando las noticias que hoy recibimos, segunda ola, tercera ola, cuarta ola en Europa, quinta ola de este virus, parece que nuestras vidas están pausadas, congeladas. Y es por eso que he titulado este mensaje Refrescando la visión. Porque si vamos a seguir hacia adelante, debemos recordar que somos hijos de Dios, personas de fe. Tenemos una visión dada por Dios. Y cuando sentimos que nuestras vidas están congeladas, si tienen que cambiar mi micrófono, vengan y lo cambian. Cuando nos sentimos que nuestras vidas están congeladas, es nuestra responsabilidad refrescar la visión que Dios nos ha dado. Pedro y sus discípulos se sintieron como si sus vidas se habían congelado. ¿Por qué? Porque el que caminó con ellos por 3 años, el que les enseñó, el que hizo milagros a su lado, el que prometió tanto, fue crucificado. En lo natural, aparentaba que Jesús fue derrotado por el imperio romano y por la religión. No sabían qué hacer, no veían un camino hacia adelante. Momentos de dolor, de pérdida, de incertidumbre. Y en esos momentos, ¿qué decidieron hacer algunos de los discípulos con Pedro? Volver a su zona de confort. Volvieron a la pesca. Volvieron a lo conocido. Perdieron vista de su futuro y volvieron a su pasado. Porque en esos momentos de incertidumbre, Pedro olvidó lo que Jesús le había dicho cuando lo llamó en Mateo 4, versículos 18 al 20. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Jesús los llamó y les dijo, de ahora en adelante tienen un nuevo propósito. Tengo un plan para sus vidas. Tengo una visión para sus vidas. Ya no más van a intentar pescar peces, van a ser pescadores de hombres, porque los voy a utilizar en la extensión del reino y la edificación de la iglesia. Pero cuando Pedro se sintió congelado porque estaba confundido por la pérdida de Jesús, en lugar de seguir hacia adelante, enfocado en el llamado que Jesús había determinado sobre su vida, volvió a lo conocido, volvió a la pesca. Y hay muchos aquí que volvieron a la pesca en su vida. El zarandeo de los últimos 15 meses ha sacudido la fe de muchos. Y cuando no sabemos cómo avanzar, es nuestra naturaleza humana volver a nuestra zona de confort, volver a lo conocido, volver a lo que antes hacíamos. Pero esta es la cosa con la zona de confort: nada crece ahí, nada avanza ahí. Cuando nos sentimos que nuestras vidas están congeladas
y sentimos que no podemos progresar por el dolor, por la circunstancia, por la incertidumbre, tenemos que refrescar la visión que Dios nos ha dado. No te olvides de lo que Jesús te habló antes de la crisis, antes de la tormenta, cuando estabas en la orilla. No te olvides lo que Jesús prometió antes de la pandemia, cuando te llamó, cuando te tocó, cuando te salvó, cuando te perdonó. No te olvides. Amo Juan capítulo 21 porque leímos al comienzo como Pedro y los discípulos volvieron, pero Jesús sale a su encuentro. ¿Por qué? Porque es un Dios de segunda oportunidades. Y en los versículos 15 al 18 del mismo pasaje, Jesús le hace la misma pregunta a Pedro 3 veces. Después de que se dieron cuenta que eran Jesús, después de que desayunaron juntos, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedrito, ¿me amas? ¿Por qué le hace la misma pregunta 3 veces? Porque antes de ir a la cruz, Pedro le negó a Jesús 3 veces. Y cuando Dios restaura, hace una restauración completa. Y después de la primera vez, si van a aplaudir para el Señor, que se escuche en el lugar. Porque ese aplauso no es para ningún hombre. Ese aplauso es para Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos restaura por completo. Después de la primera vez que le preguntó: ¿me amas?, le dice: apacienta mis corderos. Después de la segunda vez le dice: cuida de mis ovejas. Después de la tercera vez le dice: apacienta mis ovejas. Cuando Pedro volvió a su pasado porque sentía que su vida se congeló, Jesús aparece y lo apunta hacia su futuro, porque la visión, el propósito de Dios y el llamado de Dios no se había congelado en la vida de Pedro. Y Jesús apareció para refrescarle la visión. Pedro, volviste a la pesca, pero te llamé a ser pescador de hombres. Cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. No te olvides lo que te dije cuando tuviste la revelación de que yo soy el Mesías, que sobre esa revelación edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso significa en el siglo XXI que ninguna pandemia, ningún virus, ningún desafío, ningún ataque del enemigo puede caducar las promesas de Dios, puede estancar la visión que Dios nos ha dado. Debemos refrescar la visión. Refrescar la visión. Y es por eso que les quiero compartir en el tiempo que me queda. El reloj no está funcionando, así que voy a predicar por 3 horas más. No tanto. Algunas cosas que debemos entender cuando vivimos con visión. Escúchenme bien, todos tenemos la misma visión. Dios nos ha dado a todos la misma visión. Es de extender su reino y edificar su iglesia. Y dentro de ella encontramos nuestro propósito. Descubrimos nuestros dones y talentos. Nos damos cuenta que somos útiles en las manos de Dios y fuimos llamados a ser sus manos y sus pies en Guadalajara, México, y en esta nación. Casi dije México en inglés, México. Que te quiero dar clases de inglés también. Por si no lo sabías, México en inglés es México. Poderoso, lo sé. Me viene naturalmente, perdón. Pero en primer lugar debemos entender que la visión es nuestra brújula. Una brújula, no dije bruja, una brújula te orienta. Por si alguien escuchó mal. Una brújula te orienta, te guía, te apunta en la dirección correcta. Y cuando refrescamos la visión, esa visión dada por Dios nos orienta, nos apunta en la dirección correcta, nos guía. La visión que Dios nos ha dado de establecer su reino, de edificar su iglesia, siempre nos debe apuntar hacia el futuro y en la dirección correcta para nuestras vidas. Una persona sin visión de su futuro siempre vuelve a su pasado. Y es lo que pasó con Pedro. Perdió de vista la visión que Dios le dio para su futuro y volvió a la pesca.
No solamente una persona sin visión del futuro vuelve a su pasado, sino que una iglesia sin visión de su futuro siempre va a querer volver al pasado. No deseemos volver a la iglesia prepandemia, porque ya no existe. No deseemos volver a la vida pre-COVID, porque ya todo cambió. Tenemos que entender que aún en medio de estos cambios, aún en medio de estos desafíos, la visión de Dios para nuestras vidas sigue vigente. Las promesas de Dios para nuestras vidas siguen vigentes. Nuestros mejores días no están antes de COVID. Nuestros mejores días están en nuestro futuro, porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue teniendo el control y Él nos guía a más. Él es un Dios que nos lleva de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria, aún en medio de los desafíos. Israel, esclavos por cientos de años, bajo la opresión de los egipcios. Dios los saca de Egipto y están en el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios les dice: tengo un lugar donde fluye la leche y la miel, un lugar abundante, un lugar que van a heredar. Pero a lo largo del camino tienen hambre, tienen sed. Están sufriendo bajo el sol del Medio Oriente, están lamentando sus desafíos y empiezan a decir cosas como: ¿cómo extrañamos el ajo que nos daban de comer en Egipto? ¿Cómo extrañamos cómo vivíamos como esclavos? Se olvidaron que estaban en el desierto rumbo a la tierra prometida, porque Dios escuchó su clamor cuando se quejaban de la opresión. Pero perdieron la visión de su futuro por la incertidumbre del presente y querían volver a su pasado. Pero nuestra visión es nuestra brújula y Dios sigue teniendo una tierra prometida preparada para cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? En segundo lugar, les quiero decir el día de hoy que la visión alimenta nuestra imaginación. La visión alimenta nuestra imaginación. ¿Qué estás imaginando? ¿Qué está alimentando tu imaginación? Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. La palabra dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginar. Escúchenme bien, por favor. Al final de nuestra imaginación es ahí donde Dios recién comienza, porque Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y cuando nosotros imaginamos, es el comienzo de Dios en nuestras vidas. Así que te pregunto una vez más: ¿qué estás imaginando? ¿Estás imaginando vidrios rotos? ¿Qué estás imaginando? Porque si tú lo puedes imaginar, Dios puede hacer mucho más. Si tú lo puedes pensar o pedir, Dios puede hacer mucho más. La creación de nuestro futuro comienza con nuestra imaginación. ¿Qué es lo que ves? Y no te estoy preguntando qué es lo que ves con tus ojos abiertos, porque eso es fácil. ¿Qué es lo que ves con tus ojos cerrados? Porque es ahí donde la fe opera. Es ahí donde la imaginación se despierta. ¿Qué es lo que ves con tus ojos cerrados para tu matrimonio, para tus amistades? ¿Qué es lo que ves con tus ojos cerrados para tus finanzas, para tu familia, para tus hijos? ¿Qué es lo que ves con tus ojos cerrados cuando el pastor se para enfrente de ustedes y dice: estamos creyéndole a Dios por un lugar mucho más grande, porque confío que Dios quiere hacer algo grande con nosotros en esta ciudad? ¿Qué es lo que ves con tus ojos cerrados? Recuerdo hace 6 años atrás, justo el 10 de agosto cumplimos 6 años desde que nos mudamos de Sydney, Australia, a Buenos Aires, Argentina, a comenzar nuestra iglesia.
Las primeras semanas andábamos en taxis o en Ubers porque no habíamos comprado un carro. Y mis hijos, cuando llegamos a Argentina, te hablaban 5 o 6 palabras en castellano. Nuestro primer idioma es inglés. Soy australiano de nacimiento. Sé que se dan cuenta por mis ojos azules y cabello rubio. Y cuando el taxista o el uberista nos escuchaba hablar inglés, nos preguntaban ¿de a dónde nos estaban visitando? Y nuestra respuesta: no estamos visitando, nos acabamos de mudar de Australia. Y la narrativa siempre fue la misma. La respuesta siempre fue la misma. Fue: ¿qué? ¿Se mudaron de Australia a la Argentina? ¿Trajeron a sus hijos de Australia a la Argentina? ¡Vuélvanse! No hay futuro aquí para sus hijos. Aquí nada va a cambiar. Siempre todo sigue igual. La corrupción, la inflación, los políticos. ¿Qué están haciendo aquí? Están locos. Y vez tras vez, la misma respuesta. En los taxis, en las tiendas, cuando gente nos preguntaba. Y recuerdo una tarde que me enojé y le respondí a un taxista: perdón, señor, yo soy un pastor y somos personas de fe y nos mudamos a la Argentina para plantar una iglesia. Y lo que tú hablas de la Argentina no es lo que yo veo. Yo veo una generación que se quiere levantar para marcar una diferencia. Yo veo una generación que piensa diferente y quiere ver cosas diferentes. Yo veo potencial, yo veo posibilidades en Dios. Y determiné esa tarde que jamás voy a permitir que la vista de otro determine mi visión. No podemos permitir que la vista de otros determine nuestra visión. ¿Qué es lo que ves? Con tus ojos cerrados. Porque la visión que Dios nos dio alimenta nuestra imaginación. Alguien dijo: la visión es el arte de ver lo que es invisible para los demás. ¿Qué es lo que ves para la iglesia en Guadalajara, en México? ¿Qué es lo que ves? Dios le preguntó a Jeremías en Jeremías 1:12: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Y él le dijo: veo una rama de un árbol de almendra. Y Dios le dijo: has visto bien, estoy listo y estoy dispuesto a cumplir mi palabra. Tenemos que entender que después del invierno, la almendra se dice, porque estoy pensando en inglés, es el primer árbol que florece después del invierno y comunica una nueva temporada. Y Dios le dice a Jeremías: ¿ves lo nuevo que estoy por hacer? Y su respuesta fue sí. Y dijo: estoy listo para cumplir mi palabra. ¿Qué es lo que ves? En tercer lugar, y para terminar, si me pueden acompañar en el piano para que aumente la unción. La visión es nuestra brújula, vas a ver. Segundo lugar, Sharra Baraja. ¿Viste? La visión alimenta nuestra imaginación, y a esto le va a echar ganas por un poco. La visión crea una nueva realidad. Crea una nueva realidad. Lucas capítulo 12, versículos 29 al 34, en la traducción El Mensaje, en inglés, lo hemos traducido al español. Creo que lo van a tener en la pantalla. La palabra dice: lo que estoy tratando de hacer aquí es que se relajen. Esa es una palabra para alguien. Eso es una palabra por una mamá que está preocupada por su hijo. Eso es una palabra por alguien que está pasando por un mal momento económico. Relájate, porque Dios tiene el control. No es en tus fuerzas, es conforme a su capacidad. Dice: lo que estoy tratando de hacer aquí es que se relajen, que no se preocupen tanto por conseguir algo, sino que puedan responder al regalo de Dios. Las personas que no conocen a Dios y la forma en la que Él trabaja se preocupan por estas cosas, pero ustedes conocen a Dios y cómo trabaja. Escuchen: sumérjanse en la realidad de Dios.
la iniciativa de Dios, las provisiones de Dios. Van a descubrir que Él se encargará de todas sus preocupaciones humanas cotidianas. No tengan miedo de perderse algo. Ustedes son mis amigos más queridos. El Padre quiere darles el reino mismo. Esta traducción nos está diciendo: no se preocupen por las cosas del mundo, porque son ciudadanos del cielo, son personas de fe, son hijos de Dios. Entonces vivimos conforme a una nueva realidad, y es la realidad de Dios, donde nos tenemos que sumergir en esa realidad. ¿Qué nos está diciendo? Vivamos de manera diferente, pensamos de manera diferente, creamos de manera diferente, caminemos de manera diferente. Este mundo te comunica una realidad, pero su reino nos comunica otra realidad, y debemos sumergirnos en la realidad del reino. Este año, estos últimos 15 meses nos pintó una realidad distinta, pero la visión que Dios nos ha dado nos hace vivir conforme a una realidad divina puesta por Dios. La realidad de este mundo es que las limitaciones nos deben estancar. La realidad de Dios es que las limitaciones son una oportunidad para ir a otro nivel, para innovar, para crear algo nuevo, para verlo a Dios como nunca lo hemos visto, para ayudar a nuestro prójimo, para alimentar 300 niños por día y ser las manos y los pies de Cristo donde hay necesidad. Hay una realidad divina que es creada por la visión que Dios nos dio. La realidad de este mundo es que nuestras vidas son insignificantes, pero la realidad de Dios es que cuando depositamos nuestra fe en Él y nos unimos alrededor de una visión, podemos descubrir y encontrar nuestro propósito, entender que nuestras vidas son significativas y que podemos ir más allá que nuestra realidad en este mundo y marcar una diferencia para la gloria de su nombre. Tenemos que refrescar la visión que Dios nos ha dado. Mis amigos, la visión enfoca la mente, dirige la energía, da rienda suelta a la imaginación, abre el corazón, une a las personas, expande los límites, aumenta las expectativas, recalibra las prioridades, libera la provisión, atrae el apoyo y utiliza nuestros dones y talentos para la extensión de su reino y la gloria de su nombre. ¿Cuántos me dicen amén? Así que no vuelvas a la pesca. No hay nada ahí para ti. Ya fue. Ya fue. Dios no volverá a llenar esas redes, porque tienen nuevas redes esperándote en tu futuro. Refresquemos la visión. Entendamos que es nuestra brújula. Alimenta nuestra imaginación y nos ayuda a crear una nueva realidad que está llena de posibilidades en Dios, porque sus promesas para tu vida, sus propósitos para tu vida no tienen fecha de vencimiento y no pueden ser limitados por una pandemia o cualquier cosa que puede venir en contra de nosotros en este mundo. ¿Cuántos me dicen amén? Así que, Padre, hoy oro por cada persona que siente como si su vida está estancada, congelada, no hay camino hacia adelante, no ven cómo van a progresar, no saben cómo van a salir de esta. Que hoy, Señor, a través de esta palabra y el poder del Espíritu Santo, puedas refrescar la visión que has planeado para sus vidas. Señor, que hoy puedas fortalecer su fe, puedas sacudirlos por dentro para que levanten su mirada y se enfoquen en lo que has preparado para ellos. Te doy gracias, papá, que para esta iglesia, que para la iglesia en Guadalajara y en México, los mejores días están por delante. Lo mejor de Dios está por venir.
que podamos dejar el pasado en el pasado, edificar el presente y juntos entrar a nuestro futuro, guiados por tu mano. Y te damos gracias por eso, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Antes de entregarle la reunión al pastor Armando, me encantaría orar por aquellos que quizá hoy están con nosotros por primera vez, se encuentran en una atmósfera como esta por primera vez, o quizás has venido, has estado en la iglesia en tantas ocasiones, pero nunca tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesús. Nunca le diste a Dios el sí de tu corazón. La visión que Dios tiene para nuestras vidas se descubre a través de una relación con Jesús. Él no es un Dios de religión, Él es un Dios de relación. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor y Él a ti te ama. Él para tu vida tiene un plan y un propósito, y la única manera de conectar con ese propósito, descubrir ese plan, es diciéndole que sí a Él. El sí de tu corazón le abre la puerta a la misericordia de Dios, la gracia de Dios que entrará a tu vida y borrará tu pasado, perdonará tus pecados y te entregará un nuevo comienzo. Mi amigo, todos somos pecadores, todos. Por eso vino Jesús. Nuestros pecados nos separan de Dios, pero Jesús vino a anular la separación. Y cuando le decimos que sí a Él, comenzamos una relación con Dios. Y hoy quiero orar, antes de concluir, por cada persona que necesita decirle que sí a Jesús. Necesita decidir comenzar una relación con Él, con ojos cerrados y rostros inclinados. Si hoy estás en este lugar y sabes en tu corazón que no caminas en relación con Él, sabes que nunca le diste el sí de tu corazón, nunca le pediste perdón por tus pecados y abriste tu vida para recibir la salvación eterna que viene a través de Él, ese sí de tu corazón, quiero orar por ti. Hoy es tu día y este momento es tu momento. Con rostros inclinados y ojos cerrados, si me dices: Cris, me estás hablando, quiero decirle que sí a Jesús. Quiero comenzar una relación con Él. Ahí donde estás, simplemente para que yo vea por quién estoy orando, te voy a pedir que rápidamente puedas levantar tu mano mientras los ojos están cerrados. Gloria a Dios. Gloria a Dios, personas respondiendo. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Varias manos levantadas en el auditorio. Valió la pena agregar una reunión a las 5:30 de la tarde el día de hoy. Gloria a Dios. Pueden bajar sus manos y mirar hacia el frente. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie y vamos a orar juntos. Si levantaste tu mano, quiero que digas estas palabras después de mí. Pero como la iglesia es familia y no una multitud, cada persona te va a apoyar diciendo estas palabras contigo. Así que juntos, en voz alta, oremos estas palabras. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con un fuerte aplauso podemos felicitar a estas personas que levantaron su mano. Gracias por abrir las puertas de su casa para que podamos estar acá. Refresquemos la visión porque nuestros mejores días están por delante, en el nombre de Jesús. Amén.